Dios les bendiga en esta hora a cada uno de nuestros hermanos, amigos y a todos los seguidores de este canal, Avanzando TV. Saludo en todos los lugares del mundo a cada uno de ustedes. Para mí es una bendición poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir un mensaje de la palabra. Y hay un versículo ubicado en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, que nos dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Hoy voy a meditar con ustedes bajo el tema ¿qué es lo que nos impulsa a servir? Ese es el tema. ¿Qué es lo que nos impulsa a servir? Por supuesto que cuando hay un proyecto en alguna área de la vida, se ha creado una visión, que sea una persona, un hogar, una familia. También hablando en la iglesia del Señor, es porque hay algo que nos impulsa a ese proyecto. Por ejemplo, hablando en lo secular o en lo material, aquel que no tiene una casa propia pero desea tenerla, un coche, un vehículo, desea tenerlo, una parcela o tierra o finca, como usted lo quiera llamar. Bueno, hay un proyecto o una empresa. Hay algo que comienza a forjarse, hay un interés, hay una visión, hay algo que se desea obtener y lograr. La persona trabaja en pos de eso porque quiere eso. Pero dejemos esta parte y metámonos a la parte espiritual, bíblica. ¿Qué es lo que se nos impulsa a servir? Somos conscientes que es la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero evangelistas, cuarto pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Eso lo hizo Dios, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Eso no es porque usted y yo somos super personas, porque es un superhombre, una supermujer, una superiglesia. No, eso es porque no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es porque Dios tiene y ha tenido misericordia con la iglesia. No solamente llamarnos y revelarse a nosotros para que seamos salvos, sino también hacer de nuestras vidas un vaso para su gloria, que podamos servir a Él, que Él pueda utilizar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, nuestra vida, si obedecemos. El propósito de Dios es que le sirvamos a Él y que sirvamos a nuestro prójimo, como iglesia del Señor, como siervos del Señor, acorde y de acuerdo a lo que ya está estipulado en la palabra del Señor. Pero el tema que quiero compartir en estos minutos es ¿qué es lo que nos impulsa a servir? Sabe que cuando nosotros miramos la iglesia del Señor, porque ninguno somos ciegos, tenemos una cabeza, esa cabeza es para pensar. Tenemos unos ojos y esos ojos son para ver. Tenemos unos oídos y esos oídos son para oír. Tenemos entendimiento y ese entendimiento es para analizar y para procesar toda clase de información y todo lo que vemos. Es más, el Señor Jesús nos dio autoridad en San Mateo 7 cuando dijo: por sus frutos los conoceremos. Así que usted va a saber quién es quién, si es verdaderamente un hombre de Dios, si es una mujer de Dios, si es un concilio de Dios, si es un creyente, si realmente es de Dios. Usted lo van a conocer por su forma de vivir, de actuar, de comportarse, de hablar, de decir y de hacer. Todo esto tiene que ver con el tema que estamos tocando. ¿Qué es lo que nos impulsa a servir? Bueno, el apóstol Pablo lo impulsó a servir
el llamado de Dios y el amor a Dios. Al apóstol Pablo no le interesaba nada lo terrenal. A él le interesaba que las almas conocieran a Jesús. Pero también al apóstol Pablo le interesaba que la gente fuera obediente. Y también le interesaba preparar una iglesia para el reino de los cielos. Y también le interesaba decir la verdad. También al apóstol Juan. Él dijo en una de sus cartas: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También lo dijo Santiago, de otra forma y de otra manera. Y cuando usted mira la palabra, el Señor Jesucristo también, el único interés era obedecer a Dios, serle fiel al Padre, preparar un pueblo propio, celoso y de buenas obras, como lo dijo el apóstol Pedro también en su momento. Y todos miramos ese perfil. Ahora, centrémonos hoy al perfil de los hombres y mujeres de Dios hoy y a la iglesia de hoy. ¿Qué le impulsa a usted a servir? Si, por ejemplo, usted tiene un canal de televisión que es de Dios, ¿qué le impulsa a usted? ¿Qué le interesa? ¿Recibir dinero o realmente decir lo correcto? ¿O entregar el mensaje de la palabra de Dios y que muchos se conviertan? Si usted tiene una iglesia o una congregación y hace parte de un concilio, no tiene, porque eso no es suyo, nosotros no tenemos nada. Que quede claro que la iglesia del Señor no tenemos nada. Ahora, si alguien que me escucha en cualquier parte del mundo cree que es el dueño de los creyentes o de la congregación, pues ese es un problema suyo y es ignorancia y es desconocimiento. Porque la iglesia, hasta lo que conocemos, es del Señor Jesucristo. La iglesia es de Él. Ahora, si alguien se quiere hacer dueño, bueno, ya ese es un problema ya mayor de las personas que desconocen realmente quién es el Señor, quién es el pastor y quién es el Salvador. Nosotros no tenemos nada. Pero ¿qué nos impulsa a servir? ¿Levantar la imagen? Hay muchos que quieren levantar la imagen. ¿Qué nos impulsa a predicar por las redes? Ser conocidos por Raimundo y todo el mundo. Levantar la imagen, levantar el ministerio, o realmente nos impulsa servirle al Señor. Ahora, ¿qué impulso hay también? ¿Es el dinero? Alguien dijo en una ocasión, no sé quién se inventó esa frase, pero de todo se ve en la viña del Señor. Y claro que sí, de todo se ve, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De todo se ve en la viña del Señor. Mire, el Señor Jesucristo tenía 12, eran 12. Su congregación con que comenzó fueron 12, aunque lo seguían miles, pero Él se dedicó a esos 12. Sin embargo, en esos 12 había un hurtador, había un avariento. 12 con 12. ¿Será que sucede eso en 50, 100 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil millones? ¿No cree usted que ese espíritu de dudas también vive hoy en muchas y en muchos? Sí, si un creyente se lo permite, claro que sí. Lo infla. Y entonces salió la doctrina de la prosperidad, donde no se habla sino de dinero. Hay lugares donde no hablan sino de dinero. Entonces significa que lo que los impulsa es el dinero. Y la Biblia es clara cuando dice, el dinero sirve para todo. También es claro que la Biblia dice que Jesús recibía dinero. Estoy seguro que le ofrendaban y le diezmaban, porque ¿de dónde iba a llevar Judas la bolsa? De hecho, en una ocasión, cuando Judas brinca, porque aquella mujer ungió los pies del maestro y se jugaba con su cabello, él fue el único que dijo acerca de eso puede haber sido vendido por 300 piezas de plata y darlo a los pobres, pero dice, no dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón.
sea, el Señor tenía su tesorero y tenía su dinero. Aún en ese tiempo se necesitaba dinero. En una ocasión dijo: lo que ha de hacer pronto, y los discípulos interpretaron que como él era el tesorero y llevaba la bolsa, que tal vez Jesús le dijo que le diera algo a los pobres. Ya entendemos. Sabemos que el dinero sirve para todo. Él era el Hijo de Dios, pero a él le ofrendaban y le diezmaban. Claro, la Biblia dice en San Lucas 8, y algunas mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Eso es claro, la Biblia lo dice. También en una ocasión en el templo, cuando miraban, dice que muchos echaban mucho de lo que sobraba, pero que una viuda echó 2 blanquitas, y él les dice: miren, la viuda echó más que todo, porque ella dio de todo lo que tenía, más los otros echaron de lo que les sobraba. Al hablar de una cosa hay que hablar de otra, y cuando estamos hablando de avaricia y amor al dinero, no significa que la obra no se necesita dinero, porque la obra se mueve con dinero, es claro, se los estoy demostrando bíblicamente. Pablo también dice: según prospere, recoja cada uno para que no tengan apuro más adelante. Allá lo encontramos en 1 de Corintios y en 2 de Corintios también. Y en el Antiguo Testamento también, eso lo encontramos. Eso es claro. Jesús le dijo a Moisés: dígale al pueblo que dé plata para las cosas de plata. Eso lo dice, lo enseña la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que nos impulsa a servir a Dios? Porque a muchos les daña el enemigo el corazón y se vuelven avarientos. Y de ahí entró la doctrina de la prosperidad, que no es bíblica. Si usted y yo somos obedientes, tranquila, usted no se tiene que preocupar. Si usted es fiel y obediente, Dios le va a proveer todo, porque la Biblia lo dice, y así sucede. A mí nunca me ha faltado nada en el tiempo de creyente, ni cuando le he servido al Señor. Ni he tenido necesidad de orar por eso, nada. Bien, Dios obra, Dios sabe cómo lo hace. Y el que es fiel a Dios lo hace. Pero una cosa muy diferente es obedecer con lo que la Biblia nos dice, y otra cosa es que el corazón se llene de avaricia y de amor al dinero, y que sea infestado con el Dios Mamón. Eso es algo muy diferente. ¿Qué nos lleva a servir a Dios? El amor a Dios, el amor a las almas, el querer servir al prójimo, el querer que las almas vayan al reino de los cielos. Si ese es el propósito, Dios la bendiga y Dios lo bendiga. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso el que trabaja para el Señor, el que de verdad ama a Dios, nunca va a decir: mire, y yo que doy mis ofrendas, y yo que doy mi diezmo, y yo que coopero, y yo hago eso. Usted nunca lo va a escuchar así. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hace para el Señor. ¿Sabe usted que un siervo o sierva de Dios que le sirve al Señor nunca se queja? Que esa congregación es así, que son duros, que son incrédulos, que son tacaños, que yo estoy orando a Dios para que me saque de aquí, porque si alguien actúa de esa forma y de esa manera, ese hombre y esa mujer está diciendo que le está sirviendo al hombre y que espera algo de ello, que no le está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara aquí cuando dice que lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Es más, muchas veces a nosotros no nos entiende. Es más, un hombre, una mujer de Dios, todo creyente, debe ser consciente. Usted y yo somos llamados a entender las personas, pero no esperar que a nosotros nos entienda. A nosotros nos entiende Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos corazón de pastor. Y no esperando nada a cambio. Si la gente obedece bien, si no obedece también, si coopera bien, si no coopera también. De igual forma le seguimos amando, le seguimos pastoreando, seguimos orando por ello. No hacemos asesión de personas, son personas muy necesitadas. Para eso estamos. El que de verdad le sirve a Dios, actúa de esa forma y de esa manera. El que no le sirve a Dios, tiene sus grupitos. Entonces estos aparte, porque estos son los que más le cooperan, estos son los que más le ayudan, hacen asesión de personas, y la Biblia prohíbe eso. Y por eso usted encuentra mucha gente cuando no, es que no coopera, no hace. Cuidado con eso. Si usted y yo demostramos eso, entonces realmente nosotros no le estamos sirviendo a Dios, ni estamos haciendo las cosas para Dios. Mire lo que dice, por ejemplo: y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué significa? Que yo todo lo que hago, lo hago para Dios. El culto, la iglesia, coopero, apoyo, respaldo, así otros no lo hagan. ¿Sabe por qué? Porque yo lo hago de corazón para Dios. Así me toque solo. Así trabaja el hombre y la mujer de Dios, el creyente que ha entendido. Y luego el versículo siguiente dice:
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Entendió eso, iglesia del Señor? Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Por eso se requiere que el creyente, el verdadero creyente, el verdadero hombre, la mujer, verdadera mujer de Dios, debe ser enemigo de la avaricia. Por eso usted encuentra que cuando Jetro le da un consejo a Moisés, le dice que llame ancianos y hombres que aborrezcan la avaricia. Y usted lo encuentra por toda la Biblia, y Pablo también da esos consejos, que aborrezca la avaricia. Tiene que aborrecer, debe ser una persona cero materialista. ¿Y por qué tiene que ser cero materialista? Porque debe de confiar en Dios para dedicarse a Dios. Y si ama a Dios de corazón, va a amar a su prójimo de corazón también. Es como un ejemplo que puso alguien en una ocasión de un hombre que se quería casar, y alguien dijo, es muy buen muchacho, pero alguien intervino y dijo, pero mire cómo maltrata a la mamá. ¿Usted sí cree que si no respeta a la mamá y maltrata a su mamá, va a apreciar y va a amar la que va a ser su cónyuge? Si no respeta a su señora madre. Es como decir a alguien que no respeta, ni cree en Dios, ni respeta a Dios. ¿Cree usted que va a respetar al prójimo? ¿Cuándo? Si no se respeta lo más importante. Pero esto es importante entenderlo. Entonces, concluyo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Usted que está comenzando la vida cristiana, hermano y hermana, dígale a Dios que le ayude a amarlo con todo el corazón. Usted va a ver muchas cosas y vamos a ver muchas cosas. Pero en muchos momentos tenemos que decir como Pablo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Y de esa forma usted va a ser fructífero, perseverante, persistente, constante, y va a llegar hasta el final. Y aunque se vengan viento y mareas, usted va a llegar hasta el final. Cuando somos conscientes que nos llamó Dios y que le servimos a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por el consejo de tu palabra. Permite que sea de mucha bendición para muchas vidas, Señor. Y que nosotros podamos también vivirlo y ponerlo en práctica. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a cada uno. Hasta una nueva oportunidad.